Hola, mi nombre es Christopher Bermeo, yo soy residente de tercer año del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Británico y en conjunto con el equipo de Traumatología Oncológica, el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades del sarcoma de partes blandas. Nos acompaña también el doctor De Sanso, que es parte del Servicio de Anatomía Patológica, para darnos su opinión al respecto. Eh, los objetivos de este Ateneo son recordar la histopatología de los sarcomas, su línea celular, de dónde provienen, su clasificación y la estadificación de los mismos. Describir la presentación clínica de los sarcomas, revisar las opciones terapéuticas y diagnósticas que tenemos actualmente para ofrecer a los pacientes y evaluar cuál es el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. En líneas generales, los sarcomas son tumores malignos, heterogéneos, poco frecuentes, que se originan en el tejido mesodérmico y que de este origen van a diferenciarse dependiendo si son de tejido conjuntivo, muscular, adiposo, neural, vascular o linfático. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero la mayoría surgen en las extremidades, seguido por el tronco, el retroperitoneo, la cabeza y el cuello. Su incidencia aproximada es de menos de 6 casos por 100.000 habitantes, representando cerca del 1 al 2% de la totalidad de los tumores en adultos. Pueden aparecer a cualquier edad, pero la edad promedio en la cual aparecen son a partir de los 60 años, a los 60 años en el momento del diagnóstico, y tienen 2 picos de incidencia a los 50 y a los 80 años. Usualmente suelen comportarse como neoplasias agresivas, con un crecimiento inicialmente centrípeto, rodeado por una pseudocápsula formada de restos celulares, células inflamatorias y también células tumorales, que a diferencia de los carcinomas, los cuales se infiltran, tienen esa característica de infiltrar estructuras circundantes, estos tienden a comprimir los tejidos blandos y estructuras neurovasculares a medida que van creciendo. Tienen capacidad de recidiva local y de diseminación sistémica. Su principal vía de metástasis es la vía hematógena, siendo la metástasis pulmonar la más común, aunque infrecuentemente se pueden presentar una metástasis linfática hasta en el 5% de los pacientes. La etiología de los sarcomas es desconocida, pero se han descrito ciertos factores de riesgo biológicos y genéticos que están asociados al desarrollo de los sarcomas de tejidos blandos. La exposición a radiación está descrita, en el cual se hacen tratamiento para otras neoplasias, principalmente las neoplasias urogenitales, rectales y los linfomas, aumentan el riesgo de sarcomas, principalmente los retroperitoneales y pélvicos, siempre dependiendo de la dosis aplicada. La exposición a sustancias químicas como los herbicidas o como el PVC, el cloruro de polivinilo, que se usan en las tuberías, y el arsénico, también están asociados a aumentar el riesgo de desarrollar sarcomas. Además, existen ciertas alteraciones genéticas que también desempeñan un papel importante en el desarrollo y la patogénesis del sarcoma. Estas alteraciones pueden ser tipo translocaciones, las cuales también ayudan a identificarlas en el análisis citogenético cuando se hace la toma de la muestra anatomopatológica y aportan en el diagnóstico y informan también pronóstico de los pacientes. Y a su vez también pueden haber mutaciones a nivel de los oncogenes, que son los genes encargados de estimular la diferenciación celular, o alteraciones a nivel de los genes supresores de tumores, los cuales hacen lo contrario, frenan la proliferación celular. Cuando existe una alteración a nivel de estos dos factores, se puede generar un crecimiento celular incontrolado que influye en la patogénesis del sarcoma. Con respecto a la clasificación, actualmente existen al menos 100 subtipos histológicos y moleculares diferentes de sarcoma. Cada cual presenta un subtipo de características clínicas, pronósticas y de tratamiento diferente, siendo los más frecuentes el sarcoma pleomorfo, indiferenciado, el liposarcoma, el leiomyosarcoma y el sarcoma sinovial. El enfoque habitual para la clasificación de tumores de partes blandas es el establecido por la Organización Mundial de la Salud, el cual los clasifica en función de su línea celular y se basa en sus características morfológicas, inmunohistoquímicas y genéticas. Y a partir de aquí pueden generarse tumores de la línea adipocítica, tumores vasculares, de músculo liso, músculo esquelético, etc.
Y a partir de aquí, los tumores de partes blandas se pueden, perdón, los tumores de partes blandas se pueden clasificar en base a la agresividad que presentan. Y pueden ser estos benignos, con una agresividad intermedia, que son localmente agresivos, con una agresividad intermedia raramente metastásica, y los tumores malignos, que se incluyen los sarcomas. Aquellos que son localmente agresivos, raramente metastásicos, y los malignos que hacen metástasis son los que se incluyen en todos los tumores asociados a los sarcomas. Con respecto a la estadificación, actualmente se han desarrollado numerosos sistemas de estadificación, siendo el más utilizado el elaborado por la Comisión Americana del Cáncer, el TNM, que evalúa el grado histopatológico, el tamaño del tumor y la presencia de metástasis que pueden llegar a ser a ganglios regionales o a metástasis a distancia. El grado histológico va a estar determinado por la diferenciación de elementos celulares que presente el sarcoma, teniendo en cuenta que los tumores de más grado o de más alto grado tienen un curso clínico más agresivo, a diferencia de los de menor grado que tienen menos tasas de metástasis y son menos agresivos. Con respecto a la diferenciación histológica, el sistema más utilizado es el elaborado por el Grupo de Sarcomas de la Federación Francesa de Centros Oncológicos, ya que está demostrado que ayuda a predecir el riesgo metastásico en los diferentes grados tumorales. Estos grados van a estar determinados en base a 3 parámetros, y el primero es la diferenciación celular, el segundo es el recuento o la tasa mitótica, el recuento mitótico, y la presencia de necrosis. Cada uno de estos suma un puntaje y va a determinar los 3 grados. Si suma un puntaje de 2 a 3 grados, es un sarcoma bien diferenciado. Si suma 4 o 5, es un sarcoma intermediamente diferenciado. Y si suma de 6 a 8, es un sarcoma poco diferenciado. Y a partir de acá se pueden establecer también el tamaño del tumor, yendo en una escala de 1 a 4, cuando 1 es menor a 5 centímetros y 4 es mayor a 15, y la presencia de ganglios regionales, si tiene ganglios asociados, es un N2, y si tiene una metástasis a distancia asociada, es un N2. Y a partir de acá se puede establecer los diferentes estadios. El estadio 1 es un tumor histológicamente bien diferenciado, que puede ir desde menos 5 centímetros hasta más 15, pero sin presencia o compromiso de metástasis tanto de ganglios linfáticos como a distancia. El tipo 2 ya es un tumor intermedio diferenciado o poco diferenciado, y el tipo 3 es también un tumor poco diferenciado, intermediamente diferenciado o poco diferenciado, con un tamaño entre 5 y 15 centímetros. Y el grado 4 es un tumor en el cual ya hay compromiso o hay metástasis a distancia. Acá me gustaría detenerme para que nos aporte un poquito el doctor de Sanso. Bueno, buen día a todos. Algunas consideraciones con respecto a lo que ya se ha ido exponiendo. Primero, para situarnos, la frecuencia de los sarcomas son tumores raros. Son tumores raros. Esto quiere decir que, tomando palabras del maestro Santini Araujo, es difícil hablar de que un patólogo tenga experiencia, o sea, un experto en sarcomas. Todos estamos aprendiendo. Si uno compara la frecuencia de sarcomas con relación a las neoplasias humanas más frecuentes, que son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el de colon, el de mama en primer lugar, realmente los sarcomas son neoplasias infrecuentes. Ese es el primer concepto que hay que recordar. En relación a las etiologías o etiopatogenias, hablaste sobre la genética y cómo hoy los aportes genéticos moleculares realmente impactan en la definición diagnóstica, de pronóstico y tratamiento. Básicamente los sarcomas se pueden subdividir en 2 grandes grupos. Hay sarcomas con alteraciones genéticas moleculares bien definidas, como el caso del sarcoma sinovial, con su translocación X18,
o Ewing, con la translocación 1122, y la generación de genes de fusión. Y hay otros sarcomas que tienen cariotipos complejos. En general allí entran los sarcomas pleomórficos indiferenciados, el leiomiosarcoma, el liposarcoma pleomórfico. El concepto es que hoy estos descubrimientos moleculares, genéticos, han permitido redefinir la clasificación de sarcomas, y eso tiene una serie de ventajas. Primero, disminuyó la interpretación subjetiva del patólogo, menos arte y más ciencia. En segundo lugar, ha permitido el diagnóstico en muestras limitadas, en muestras pequeñas, en muestras de función biopsias. Y en la nueva clasificación, o la última versión, que es la del 2020, ha permitido reagrupar entidades que tienen distintas morfologías, pero que comparten un mismo perfil genético molecular, y ha permitido también separar entidades con una morfología similar, pero genética completamente diferente. En este último punto, por ejemplo, ha habido un gran avance en las neoplasias ricas en sarcomas ricos en matriz mixoide, en donde, por ejemplo, el liposarcoma mixoide tiene un gen de fusión que es característico, el DDIT3. El mixosarcoma tiene otras características, o el liposarcoma desdiferenciado con cambios mixoides tiene amplificaciones de los genes MDM12 DK4. Entonces, hay todavía un capítulo pendiente, una deuda en esto, aunque empiezan a aparecer algunos genes blanco, que es la definición de moléculas blanco de algunos tratamientos, o sea, moléculas que permitan definir blancos accionables desde el punto de vista farmacológico. Simplemente decir que la mayoría de los sarcomas hoy, salvo los redondos celulares, como Ewing o algunos otros de ese subgrupo, no tienen un tratamiento farmacológico efectivo, y vamos digamos, a eso después en la parte más terapéutica. La mayoría de ellos son de manejo quirúrgico, y las drogas que se usan a veces como adyuvantes siguen siendo drogas del siglo XX, del siglo pasado, en muchos de ellos. Recién empiezan a definirse algunos blancos accionables. Pero bueno, eso lo conversamos después en la parte más de tratamiento. Un último aporte. Desde nuestra clasificación morfológica, nosotros lo subdividimos en base a la morfología de las células. Entonces hay sarcomas epitelioides, redondos celulares, fusos celulares, ricos en matriz mixoide, y los que son indiferenciados o pleomórficos. El mayor aporte de la genética y lo molecular está en el subgrupo de los redondos celulares y los pleomórficos indiferenciados, y también, por ejemplo, en los fusos celulares ricos en matriz mixoide, en donde algunas patentes genéticas moleculares permiten definir entidades. Bueno, esas son mis consideraciones por el momento. Genial, doctor. Bien. Con respecto a la presentación clínica de los sarcomas, usualmente se caracterizan por la presencia de una tumoración que puede ser indolora o puede ser dolorosa, se puede presentar de manera superficial o profunda y que aumenta de tamaño progresivamente. Este crecimiento puede ser variable y en general los tumores de alto grado suelen crecer mucho más rápido que los de bajo grado. Este crecimiento rápido puede ser en semanas o meses, y los de bajo grado pueden inclusive demorar en el paciente darle síntomas después de meses o incluso años de su aparición. La compresión venosa o neurovascular puede generar algún tipo de déficit neurológico, pero es un hallazgo tardío. Aproximadamente el 60% de los sarcomas aparecen en las extremidades, como lo mencioné previamente, y con menor incidencia a nivel del tronco y el retroperitoneo.
La edad también es variable, aunque existen ciertos sarcomas que pueden inducir de acuerdo a la edad, digamos. Como por ejemplo el histiocytoma maligno, el liposarcoma, que usualmente se puede presentar en pacientes de edad avanzada, o el sarcoma epiteloide o el sarcoma sinovial, que se presenta en pacientes adultos jóvenes, o el rhabdomyosarcoma, que suele presentarse también en niños o en adultos jóvenes. Es importante también siempre evaluar en los pacientes la presencia de ganglios y conocer y recordar que algunos de estos pueden ser inclusive multicéntricos. Con respecto a las imágenes diagnósticas, la resonancia con contraste es el estudio por imágenes de elección, ya que nos ayuda a determinar el tamaño del tumor, la profundidad, la localización, la capacidad de resecabilidad que pueda tener y la presencia de metástasis. Usualmente se presentan como una imagen heterogénea, hipointensa en T1 y hiperintensa en T2, que capta usualmente contraste. Muchas veces se requiere realizar una tomografía, una angiotomografía, para proporcionar información sobre la ubicación de sus relaciones vasculares. Y la tomografía en líneas generales es un estudio que aporta también al diagnóstico y es el estudio predilecto en los sarcomas retroperitoneales, porque nos permite valorar de una manera mejor las estructuras anatómicas. Muchas veces las radiografías son el estudio inicial solicitado en estos pacientes. La mayoría de las veces no tienen ninguna alteración, no se observan cambios, pero en otras, como por ejemplo en los sarcomas sinoviales, pueden llegar a tener calcificaciones en su interior, o en el caso de los sarcomas retroperitoneales o peritoneales, pueden presentar desplazamiento intestinal. Otro estudio que adicionalmente se puede solicitar es el PET scan, que nos ayuda principalmente a evaluar la presencia de metástasis a distancia y nos puede también ayudar a guiar, de acuerdo a la actividad metabólica, la presencia de un sarcoma de alto o de bajo grado. Otros estudios complementarios que nos ayudan más que nada para estadificación de los pacientes son la tomografía de tórax y la tomografía abdominopélvica. Y en ciertos sarcomas, como por ejemplo en el sarcoma de células claras y angiosarcoma, que pueden hacer metástasis cerebral, es indicado realizar estudios a nivel cerebral. Tras la sospecha diagnóstica, una vez que evaluamos un paciente con una sospecha de sarcoma, el siguiente paso es realizar una biopsia. Lo recomendable, de acuerdo al centro donde nos encontremos, es realizar una biopsia incisional, ya que nos proporciona un mayor volumen de tejido, así como las características arquitectónicas del tumor. Y en el caso de que se pueda realizar, dependiendo de cuán profundo o superficial sea el tumor, se puede realizar una biopsia con aguja gruesa. La punción biopsia con aguja fina no es lo recomendable, más que nada por la poca muestra para estudio anatomopatológico que puede llegar a tomar. En el caso de los tumores retroperitoneales, lo que está indicado y lo preferible es un abordaje posterior guiado por imágenes para de esta manera evitar atravesar la cavidad peritoneal y potencialmente sembrarla. La trayectoria de la toma de la biopsia es algo importante en todos los tumores, ya que tiene un alto riesgo de siembra en el caso de que se haga de manera inadecuada, por lo que de ser posible debe ser realizado por el cirujano o por el equipo quirúrgico que va a seguir al paciente con una previa evaluación en base a una futura intervención y una extirpación en bloque del sarcoma. Esta es una incisión transversa que se realizó en un paciente no planificado, en el cual, por las características de la toma de muestra, es evidente en la imagen de la derecha cómo hay que bordear la incisión por la contaminación que se puede llegar a presentar. Y por último, la evaluación anatomopatológica, lo recomendado es realizar en un centro donde pueda estudiarse de manera completa con inmunohistoquímica, con citogenética y todas las pruebas genéticas moleculares para determinar un diagnóstico preciso y un pronóstico también. Y otra cosa que se recomienda con respecto a la toma de la muestra es mantener un tejido fresco congelado para futuras evaluaciones.
Con respecto al tratamiento, debido a que los sarcomas constituyen un grupo heterogéneo de tumores, este debe estar siempre establecido por un equipo multidisciplinario, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento posterior. La piedra angular del tratamiento curativo para los pacientes con sarcoma es la resección quirúrgica con márgenes microscópicos negativos, ya que la calidad de los márgenes está demostrado que influye directamente en el control local de la supervivencia de los pacientes. Con respecto directamente a los sarcomas de partes blandas de las extremidades, el objetivo es la resección oncológica con la preservación de la función y la extremidad con márgenes adecuados. Este concepto de la preservación del miembro fue descrito hace 4 décadas por Rosenberg, el cual demostró que aquellos pacientes que eran tratados con quimioterapia, con cirugía más radioterapia versus la amputación, tenían la misma sobrevida global y la misma sobrevida de enfermedad, libre de enfermedad en relación a los que se amputaban. Por lo que las tasas actuales de amputaciones en pacientes con sarcomas de extremidades es menor al 5% y aquellos que presentan una recidiva varía del 9 al 14%. Por lo que actualmente lo que se indica es la preservación del miembro sin sacrificar el resultado funcional de la extremidad. Por otro lado, lo que sí está establecido es que hasta el 30% de los pacientes pueden presentar una resección no oncológica, y esto usualmente está asociado a resecciones quirúrgicas no planificadas. Existen 2 estudios realizados por Traub y por Zaidi, en los cuales establecieron cuál era la influencia de las cirugías no planificadas de los pacientes con diagnóstico de sarcoma, y lo que demostraron es que en este tipo de cirugías no interfiere directamente el resultado con la supervivencia global o la sobrevivencia sin metástasis, pero que sí influye directamente con la tasa de necesidad de reintervención local en los pacientes, que muchas veces puede llevar a la necesidad de una reconstrucción plástica ampliada o la amputación del miembro. Con respecto a los tratamientos de los sarcomas retroperitoneales, el objetivo es similar, mantener márgenes negativos, aunque muchas veces es mucho más difícil por la ausencia de un plano facial, que es el que encontramos en los miembros, por lo que en estos pacientes encontramos unas tasas mucho más altas de resección no oncológica de hasta un 45%. Es por esto que se ha empleado un concepto que es el de resección ampliada, en el cual hace referencia a la resección de los tejidos que están en contacto con el tumor. La radioterapia se ha demostrado que tiene un valor importante para disminuir la recidiva del sarcoma. Un estudio realizado por Yan demostró que aquellos pacientes que realizaban solo cirugía versus aquellos que realizaban cirugía y posteriormente radioterapia presentaban una tasa de recidiva de 1,3% comparado con los que solo realizaban cirugía, que era del 24%. Eso es un impacto importante para demostrar el beneficio que realiza la radioterapia. Y lo que habla la literatura es que aquellos pacientes que tienen una estadificación 1A o 1B se ven beneficiados solo por la cirugía, y aquellos que tienen un estadio 2, 3A o 3B se ven beneficiados mucho más por la cirugía asociada a la radioterapia. Con respecto a la quimioterapia, actualmente hay resultados inciertos con respecto a su efectividad. Los quimioterapios más utilizados son la doxorubicina y la ifosfamida. Y su uso no se hace de manera estándar debido a que existe una variabilidad en las localizaciones anatómicas y la falta de estratificación en los grupos histológicos. Por lo que lo recomendado y los estudios que demuestran algún tipo de beneficio se hacen en los pacientes que presentan sarcomas de alto grado o que pueden llegar a ser quimiosensibles demostrados por inmunohistoquímica. Una terapia que actualmente se está utilizando con frecuencia es la quimioterapia regional, que básicamente consiste en la administración de una quimioterapia directamente en el miembro. Y esto se utiliza actualmente en aquellos sarcomas que pueden ser irresecables, con una estadificación intermedia o alta, y se puede hacer a través de una perfusión aislada del miembro,
en la cual se realiza un procedimiento en el cual se disecan y se hace la administración del quimioterapia a través de los vasos, en el caso del inguinales, en el caso del miembro inferior, o se pueden hacer a través de una infusión aislada por el tejido celular subcutáneo. Y lo que se ha demostrado es que en estos pacientes se utiliza quimioterapia asociada a factores de necrosis tumoral, y en muchos estudios presentan una tasa de respuesta global de hasta un 73,3%, con una respuesta completa del 25%, y en estos pacientes se ha demostrado que inclusive se puede pasar de, al presentar un tumor de alto grado, en el cual se podrá realizar una amputación, a una preservación del miembro hasta un 73%. El pronóstico de estos pacientes es variable, va a depender de la presencia de metástasis, del tipo de tumor, del linaje tumoral, pero en líneas generales lo que se determina es que si el paciente es diagnosticado por encima de por encima de los 20 años, pero antes de los 50, tiene una sobrevida de hasta un 70%. Y aquellos pacientes que presentan el diagnóstico por encima de los 50 años, tienen una sobrevida del 50%, todo esto a los 5 años. Y los pacientes que presentan alguna metástasis pulmonar o metástasis a distancia presentan una sobrevida aproximadamente hasta los 15 meses. Con respecto a los casos clínicos, vamos a presentar dos casos. El primero es una paciente femenina de 16 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, que consulta por presentar una tumoración a nivel de zona ilíaca izquierda de 8 meses de evolución, levemente dolorosa la palpación. En la resonancia podemos observar en la secuencia T1 una imagen hipointensa a este nivel, no sé si pueden ver el mouse, de aproximadamente 84 por 79 milímetros, que compromete está pegado al ilíaco e invade el canal pélvico. Esta es la secuencia STI, donde se puede observar la hipercaptación a nivel de la región ilíaca. Y esta es la resonancia con contraste, donde se puede observar la hipercaptación. Este es el corte sagital. Y acá en el corte axial podemos observar el compromiso hacia la cavidad pélvica. Se solucionó también una angioresonancia, donde se puede observar el compromiso con los vasos ilíacos alrededor del tumor. Y se le solicitó un centellograma, en el cual lo que informa es un conglomerado ganglionar hipermetabólico a nivel de la cadena ilíaca externa, con realce heterogéneo a nivel de áreas centrales, compatible con degeneración quística de aproximadamente 86 por 93 milímetros. Esta paciente fue vista previamente en otro centro, donde realizaron 2 biopsias. En la primera reportó una biopsia negativa, y en la segunda, que fue realizado 2 meses posteriores, de un diagnóstico de un sarcoma sinovial monofásico. Esta paciente fue presentada en el comité de tumores y se decidió realizar 3 ciclos de quimioterapia con doxorubicina, ciclofosfamida y vincristina. Y en la resonancia posterior al mes se pudo observar una leve disminución del volumen del tumor, de aproximadamente 1 centímetro en su diámetro general. Por lo que esta paciente se realizó el procedimiento quirúrgico. Lo que se hizo fue un abordaje medial a nivel de la región ilioinguinal izquierda, en conjunto con el servicio de cirugía general oncológica. Lo que se pudo identificar es que tenía, digamos, contacto con las vísceras abdominales. Se realizó un reparo del útero, la vejiga y el ovario, y se evidenció que estaba adherido a los vasos ilíacos. Por esto se trabajó en conjunto también con el servicio de cirugía vascular, y lo que se hizo fue un bypass veno-venoso entre el ilíaco y el femoral con la vena safena interna.
En la imagen del medio podemos observar el bypass y en la imagen de la derecha la comunicación que tiene con los vasos ilíacos. Una vez disecados los vasos, se procedió a realizar la resección completa con un margen del sarcoma de pelvis y se realizó un fresado de alta velocidad a nivel de la tabla interna de la pelvis, de la rama iliopúbica y de la ceja anterior acetabula. Estas son las fotos posteriores a la anastomosis. Y para cubrir los vasos ilíacos se realizó un colajo pediculado de sartorio para proteger los vasos. El resultado de anatomía patológica fue compatible con un sarcoma sinovial. En el posterior seguimiento de la paciente, al año, más o menos en junio del año pasado, se le realizó una resonancia donde no se puede observar recidiva de la enfermedad. Estos son los cortes axiales, donde se ven las huellas quirúrgicas, pero no se observa la presencia de tumor. Y la paciente al segundo año de control nos consulta nuevamente por presentar una tumoración otra vez a nivel de la región inguinal y donde podemos observar la recidiva del tumor. Acá vemos la imagen en el STIR, donde podemos observar en el ilíaco la presencia nuevamente del tumor. Por lo que esta paciente fue sometida nuevamente a otra intervención para la resección oncológica, en la cual nos vino como resultado un sarcoma sinovial recidivado. El segundo caso es una paciente femenina de 35 años de edad, que no tiene antecedentes clínicos ni quirúrgicos, la cual nos consulta por presentar una tumoración a nivel de mi pelvis izquierda, la cual le genera dolor de 6 en 10 en intensidad, que empezó hace más o menos 6 meses. A partir de esos 6 meses, la paciente refiere que presentaba parestesias a nivel del muslo izquierdo, irradiado a nivel de cara anterior de rodilla y cara medial de pantorrilla. Y que a partir de más o menos 2 o 3 meses ha presentado ha sentido la presencia de una masa palpable abdominal. En las radiografías no se observan lesiones evidentes y se solicitó una tomografía donde se puede observar una imagen quística pegada, adherida al ilíaco, de aproximadamente 12 centímetros por 7 centímetros, que compromete la cavidad abdominal. Y este es el corte sagital, donde se puede observar, donde se puede apreciar su adherencia al psoas y hacia el ilíaco. Estos son los cortes axiales, donde vemos el compromiso de la cavidad abdominal y su íntima relación con el ilíaco. Se le solicitó también una resonancia, donde se puede observar esta imagen mixta de características sólidas y quísticas, en los cortes sagitales, y en los cortes axiales con el compromiso del psoas y del ilíaco. Estos estudios fueron realizados 2 meses antes de nuestra consulta y nosotros dentro del hospital le realizamos unos nuevos estudios donde se puede apreciar una nueva masa por encima de la misma, de un crecimiento rápido de aproximadamente 2 meses de evolución, que no se encontraba en los estudios previos. Estos son los cortes axiales, donde podemos ver la nueva formación en continuidad con la formación previa que encontrábamos.
que abarca prácticamente la mitad de la cavidad abdominal. Se solicitó también una resonancia nueva donde se comprueba también el aumento del tamaño de la tumoración. Se le realizó un centellograma, el cual informaba una captación extraósea superpuesta a la hemipelvis izquierda, y esta paciente había sido biopsiada en otro centro, en el cual lo que demostraba era la anatomía patológica, una lesión fibromixoide de mediano a alto grado. Nosotros solicitamos la muestra histopatológica para estudiarla en nuestro centro, y lo que reportó es un sarcoma indiferenciado con componente liposarcoma desdiferenciado. Por lo que esta paciente, también en conjunto con el servicio de cirugía general oncológica, se realizó la resección tumoral. Lo que se hizo fue una incisión mediana supra e infraumbilical con extensión izquierda, donde se puede observar la gran tumoración que sobrepasa la línea media y que estaba extendida hasta el muslo y la región pancreática. Eh, Estaba en íntimo contacto con el mesocolon izquierdo, por lo que el equipo de cirugía decidió realizarle una hemicolectomía izquierda. Y una vez que se realizó la hemicolectomía y se liberó el tumor, lo que se hizo fue la esqueletización endopélvica del pubis hasta el ala ilíaco, y el aplanamiento del ilíaco con una sierra y fresado de alta velocidad de la parte ósea que estaba en contacto con el tumor. Acá vemos en la imagen de la derecha el tamaño del tumor y la resección y la hemipelvis ya sin el tumor. Y el resultado de la anatomía patológica de esta paciente nos dio un sarcoma pleomorfo sugestivo de liposarcoma pleomórfico. Estos son los estudios posteriores de la paciente de tomografía, donde no se observan ya la lesión previa. Como conclusiones, los sarcomas de partes blandas son un grupo heterogéneo de tumores que necesitan un abordaje multidisciplinario, porque presentan un paradigma terapéutico complejo tanto en el tratamiento quirúrgico, en la radioterapia y en la quimioterapia. Es importante contar con un equipo que tenga experiencia en los abordajes de los sarcomas, más que nada porque muchas veces el tratamiento puede ser incompleto y el diagnóstico puede ser inconcluso. El pronóstico de estos pacientes puede llegar a ser multifactorial, tanto debido al estirpe de las células donde provenga el tumor, y también por la histopatología del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Muy bueno, muy interesante. No sé si Pablo o Nacho quieren hacer alguna aclaración. Sí,